Bunkeros, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a su programa favorito. Yo soy Janet Vázquez, esto es Búnker Informativo, un espacio en el que dialogamos, tratamos de tener a los mejores invitados para hablar de diferentes temas, para hacer análisis, para platicar de economía, de seguridad, de política, de temas de salud mental y por supuesto de salud física también, de educación, de seguridad, de muchos temas son los que abordamos todos los días aquí en este su espacio. Y hoy queremos hablar de un tema muy interesante, y es que en este mes de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Paz, y me parece que es una extraordinaria oportunidad de poder hablar de la cultura de paz que tanto necesitamos en nuestras comunidades, que estamos tan necesitados las sociedades de poder tener una cultura de paz. Creo que es sumamente importante en estos tiempos tan convulsos. Así que hoy tenemos un invitado especial. De esto vamos a estar platicando en este espacio Búnker Informativo. Y me da muchísimo gusto recibir en esta cabina, espero que sea la primera de muchas, que nos acompaña aquí a Víctor Sánchez Orozco. Él es coordinador general de la Red de Gestores de Paz, pero lo conocen muy bien aquellos que les gusta la política en Jalisco, porque pues ha sido político, o es también un político todavía, de Movimiento Ciudadano, ha sido diputado local, diputado federal, también maestro, ha impartido docencia también, ha estado en la docencia, tiene un doctorado en Derecho, maestría en Derecho, también maestría en Políticas Públicas, así que una amplia trayectoria. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido a Búnker Informativo. Bien, muchas gracias, Janet, gracias por invitarnos a tu espacio tan importante, la verdad, valoro muchísimo este tiempo que nos dedicas, y aquí andamos dándole con todo, porque los tiempos vienen muy interesantes, ¿eh? Sí, ya se adelantó todo, entonces aquí andamos trabajando y claro, también construyendo en las colonias la prevención y la cultura de paz. Hablemos de paz, que es el tema que nos ha traído aquí a la mesa. Empezamos por este contexto. Para usted, ¿qué es la paz y de dónde viene la paz? Bueno, lo primero que digo en mis pláticas en todos lados, tanto en escuelas como en los barrios y todo, lo primero que necesitamos es romper el esquema y desmontarnos de esta idea de que la paz es una idea romántica. En realidad la paz y la cultura de paz, bueno, pues desde la ONU se viene promoviendo los cambios, y la paz, pues en realidad son también los derechos humanos. Entonces están ligados completamente, porque si hablamos en lo personal, pues sí podemos hablar de ese estado de tranquilidad, etcétera, de la paz física, paz mental, etcétera, pero ya cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de Estado de Derecho, cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de cultura de paz y de paz. Y con tanta complejidad de la violencia, y a lo mejor también muchos se estarán preguntando, ¿y Víctor qué está haciendo con este tema de la cultura de paz? ¿De dónde surge este tema? Bueno, pues yo estuve, como dicen, en la primera línea de batalla con el tema de la Procuración de Justicia, pues 18 años en la Fiscalía, y literalmente ahí desde Chicharito, desde Meritorio, hasta haber tenido la oportunidad de haber sido fiscal regional, o antes coordinador de delegados regionales, o su procurador. Entonces, con esa experiencia, haber estado promoviendo las leyes en el Congreso local para fortalecer el Estado de Derecho, el sistema penal y de seguridad, y en el Congreso federal igual, tema Comisión de Ayotzinapa, la Comisión Especial para darle seguimiento a la implementación del sistema penal, de secretario general del Ayuntamiento, pues hoy me he convencido que para poder abordar y empezar a disminuir la violencia se necesitan más estrategias que fortalecer solamente las instituciones. Sí. ¿De dónde nace la idea de formar esta red de gestores de paz y quiénes la conforman? Bueno, cuando estuvimos en el ayuntamiento, con la pandemia y todo eso que se nos vino, empezamos a trabajar varios ejes importantes para especializar y capacitar en cultura de paz, y sobre todo construir seguridad ciudadana desde los barrios, desde las colonias. Entonces abrimos varios ejes: mediación, abrimos mediación escolar, mediación comunitaria, trabajamos lo que es las prácticas restaurativas, educación emocional, entonces también por la seguridad ciudadana y proximidad. Entonces, ante ello estuvimos capacitando por internet también, porque ya la pandemia no nos permitió ir tanto a las colonias, y no nada más a nivel de difusión de la cultura de paz, sino también empezamos a preparar ciudadanos que pudieran ir desactivando conflictos, a fungir como mediadores desde sus colonias, desde las escuelas, etcétera.
Y ya una vez que concluimos la administración, habíamos formado más de 1,000 gestores de paz, porque difundimos sobre 40,000 personas, recibieron capacitaciones, cursos, talleres y demás, pero ya más de 1,000 líderes ya preparados para poder desactivar o resolver conflictos en los diversos ámbitos. Entonces, para darle continuidad. ¿Gente que se sumó por voluntad propia? Sí, es que es increíble, no nada más las organizaciones que estamos trabajando en la educación para la paz, sino de los ciudadanos también la necesidad que ven de empezar a trabajar y a construir seguridad y cultura de paz. Entonces, cuando ya concluimos la administración, dejamos los proyectos y demás, pero hubo quien nos pidió que le diéramos continuidad a este proyecto y se creó la red de gestores de paz prácticamente casi 2 años en octubre del 2021. Es que yo creo que somos más los buenos que los malos y los que tenemos esa intención de cambiar las cosas, ¿no? De que las cosas se hagan bien y que tengamos una vida en paz, que podamos vivir en sana armonía con todos. Sí, completamente de acuerdo. Y además, Janet, pues hoy ya las cosas no están tan sencillas y entonces se necesita en cualquier modelo de seguridad en el mundo para que pueda tener éxito, requiere hacer alianzas con los ciudadanos. Si los ciudadanos van por su lado y son apáticos y no se involucran y los gobiernos, los diversos niveles no se ponen a trabajar de la mano de los ciudadanos, no hay modelo de seguridad que funcione. Se requiere también, por ejemplo, capacitarlos, prepararlos, que se apropien de los espacios públicos y luego que ellos le den seguimientos con dinámicas y estrategias para construir espacios de paz, fortalecer las relaciones vecinales, trabajar en fortalecer también lo que es la construcción y reestructurar lo que llaman el tejido social. Todo esto es parte de involucrar a los ciudadanos. Y los ciudadanos, este modelo tradicional de seguridad que todavía lo vemos en muchos políticos, más patrullas, más cámaras, más policías, no va a dar resultados porque se requiere un modelo de abordaje diferente que se está implementando en muchas partes del mundo y en México incluso el Sistema Nacional de Seguridad Pública lo está intentando. Está buscando implementarlo, pero hay mucha resistencia, hay muchos vicios y desafortunadamente también hay muchos políticos todavía mediáticos que quieren vendernos espejitos, pero es mucho más complejo poder fortalecer la seguridad y sobre todo de la mano de los ciudadanos. ¿En dónde comienza la paz, Víctor? ¿En las instituciones, en los hogares, en los ciudadanos, en las escuelas, en el gobierno? ¿Dónde comienza la paz? Sí, todos tenemos que hacer algo y poner de nuestra parte. No por esto, porque a veces también se piensa que es la idea de quitarle las obligaciones y las responsabilidades a las autoridades. No, los principales responsables de esto es la autoridad. Pero la paz comienza precisamente en uno mismo. Y de ahí en todos los ámbitos. Por supuesto que hay que trabajar mucho en la educación. Hay que, por ejemplo, ahorita ya la ley de educación, por ejemplo, la misma Constitución prevé y obliga a las instituciones educativas a trabajar no nada más la cultura de paz, sino también lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Que los niños aprendan a mediar, que los niños aprendan a dialogar, a negociar, a escucharse, a controlar emociones. Entonces, hay una serie de herramientas que se tienen que implementar desde la escuela y también padres, maestros y alumnos ir de esa mano. Pero también en las colonias, en las comunidades, este modelo de reactivo de que la policía nada más patrullando, eso ya no funciona. Y se requiere un modelo donde, por ejemplo, y son metodologías que no estamos inventando, o sea, son metodologías que se han implementado, como ya decía yo, en muchas partes del mundo, como la teoría de las ventanas rotas, lo que escuchamos en Nueva York, en algún momento se implementó como esta política de tolerancia cero, pero en realidad es la teoría de las ventanas rotas junto con otras teorías. Y había no solamente una de detén a cualquier infractor, aunque sea alguien que esté grafiteando, no, es muchísimo más amplio que eso y muchísimas más acciones y actividades y estrategias. Entonces, con toda esa implementación de estrategias es como se va trabajando en las comunidades, en el trabajo, en todos los ámbitos que tú puedas. Y esto es gradual y va a llevar muchos años, no va a llevar de un día para otro. Entonces la paz y por supuesto la seguridad también. O sea, no podemos implementar esta visión militarista, pues es completamente errónea para poder disminuir y conseguir la paz. Un país en el que prácticamente todos los estados están teniendo problemas de seguridad, ¿no? Con tantas cosas y hay definitivamente mucho trabajo por hacer. Pero ¿cuál es el trabajo que realiza la red? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las actividades que realizan desde la red de gestores de paz? Bueno, primero estamos formando con una visión de formar ciudadanos líderes que
tengan habilidades para poder intervenir, ya sean creando llamamos operadores de paz, que puedan ir a cualquier comunidad y puedan crear un plan de seguridad ciudadana y que involucren a las autoridades y, por supuesto, a los ciudadanos. Entonces, ese es uno de los ejes. Otro eje es estos gestores de paz. Cada día, cada cierto tiempo, cada mes, mes y medio, estamos abriendo talleres para formar gestores de paz, que no solamente es alguien que ya tomó un cursito y un tallercito y ya, sino es alguien que se involucra en la resolución de conflictos, capacitándose y especializándose. Entonces, en esa especialización vamos creando operadores de paz, vamos creando mediadores comunitarios, mediadores escolares, facilitadores para que puedan establecer las prácticas restaurativas. Entonces, estamos creando una serie de líderes que tienen habilidades y van adquiriendo habilidades para poder resolver conflictos y ayudar también en la prevención, en la cultura de paz. ¿Tienen mapeada la ciudad? Es decir, ¿saben cuáles son los focos rojos, las zonas que más necesita atención, tal vez, talleres, actividades que estén fomentando la paz? ¿O hay algunas que digan, ay, no, mejor estas no nos metemos porque está complicada la cosa? No, bueno, nosotros... También hay que decirlo. Por un lado, hace ratito que tú hablabas de la complejidad que tiene el país. Claro, podemos hablar a veces también que voy a las colonias y la gente dice, oiga, pues es que eso es pláticas de cultura de paz. No, es que aquí podemos hacer plan para lo que quieran, hasta para los delitos más graves. Pero hay que empezar con lo que podemos. Y la seguridad también implica que no barramos nuestras calles, que no podemos nuestros árboles. Todo eso implica que no haya luz, toda esa situación. Hay que hacer marchas exploratorias y demás. Y claro que hay mapeo. Pues el mapeo lo conozco y también muy bien. Un diagnóstico que se hizo, te acordarás, en Guadalajara, que se llamaba Tú y la Ciudad. Tú y la Ciudad es uno de los ejercicios más importantes que ha habido, yo creo que en la República, para tener un diagnóstico de las 442 ciudades, colonias, perdón, de la ciudad. Todavía está por ahí anclado y no se hizo solamente del gabinete del municipio, se hizo apoyado con los programas de ONU, estuvimos respaldados por la ONU. Ese es un programa, un diagnóstico importantísimo, donde se tiene coloreado las colonias con mayores problemas de inseguridad, pero no solamente de esta seguridad tradicional de delitos o infracciones, no. Ahí habría que ver, por ejemplo, cómo está el nivel socioeconómico, qué acceso a las escuelas tienen, si tenían parques cerca. O sea, fue un trabajo en su momento encabezó Ismael del Toro, muy interesante. Entonces, no vamos a todas las colonias porque no nos alcanza. Lo que nosotros hacemos es formar líderes replicadores y cuando nos invitan vamos, trabajamos y eso sí, tenemos los planes, los proyectos, los manuales, los formatos para que una vez con las herramientas básicas puedan desarrollar un plan de prevención en cualquier colonia de la ciudad. Sí, definitivamente yo creo que todos podemos contribuir, ¿no? Todos debemos como ciudadanos, como buenos ciudadanos debemos contribuir a todo esto. Pero, Víctor, danos pequeños ejemplos de pequeñas acciones que podamos ir implementando para empezar a fomentar o poner un granito de arena, decir, bueno, estoy contribuyendo a mejorar el entorno, mejorar el ambiente laboral, escolar, familiar, y que puedan ser como que estos ejemplos para ponerlos en práctica. Es decir, estoy fomentando un poquito de paz. Uno, primero, pues también podemos prepararnos en el tema de educación emocional y declaraciones afectivas, todo lo que son las prácticas restaurativas, círculos de paz en la familia, en la colonia, en el barrio. En el barrio, bueno, pues nosotros lo que también formamos son ciudadanos que conozcan sus obligaciones, pero también sus derechos. Y las obligaciones también implica ayudar a la paz y a la seguridad. Por ejemplo, esto que ya decía yo, si, por ejemplo, muchas veces no tenemos podado el árbol de nuestra casa porque decimos, no, es una obligación de la autoridad, no, es obligación cuando no está en la banqueta. Entonces, es una primera obligación, porque todo eso deteriora el ambiente. Eso es una disciplina que se llama, yo soy profesor de eso, criminología ambiental. Entonces, esa es una parte, yo barro mi banqueta, tengo bien podado mi árbol, pero además me apropio de los espacios públicos que hay. Por ejemplo, puedo hacer también actividades en mi cuadra. Pido un permiso para poder cerrar mi cuadra, como se está haciendo en muchas partes del mundo, y entonces puedo salir a jugar lotería si quieres. Esas pequeñas acciones ayudan a fortalecer todo lo que es la apropiación del espacio público y fortalecer las relaciones. Entonces, aprender a convivir con los vecinos, hacer redes vecinales, no nada más por el temor y el miedo, eso por supuesto hay que fortalecerlos para combatir la delincuencia, pero hay que empezar con pequeñas acciones. Eso es construir la cultura de paz. Hay parques, ya la experiencia también de gobierno, que cada mes los teníamos que estar arreglando. Y era una de fondo porque luego se tiraban muchas cosas. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hace falta? Pues fortalecer la conciencia de los ciudadanos de que lo vean como una extensión realmente de su casa y como algo importantísimo para ellos. Pero luego, si dejan ahí, no van, no concurren. ¿A qué? A concurrir allí, a hacer hasta juegos
tradicionales mexicanos, lo que sea. Todo eso implica apropiarse del espacio público. Y a un poquito más, pues tenemos la posibilidad de hacer formatos muy sencillitos donde yo identifico problemas sencillos y planteo junto con todos los vecinos posibles soluciones y un seguimiento a esas soluciones. Eso se llama la metodología de solución de problemas, que se ha implementado también en muchas partes del mundo y se da un seguimiento metodológico. Y claro, podemos empezar con bachecitos, podemos empezar con barrer la calle, pero podemos ir ya a ver ahora qué está pasando. Pues está pasando estos, hay robos, qué tipo de robos, y le vamos a dar un seguimiento, el patrullaje y todo esto. Entonces, sí hay muchas cosas por hacer. Sí, construir ciudadanía, ¿no? Y Víctor, me hiciste recordar cuando yo salía a jugar a la calle afuera con los vecinos. Eso ya casi no se ve porque ahora estamos metidos en el celular, las redes sociales nos están alejando también de la gente porque nos acerca gente que está lejos, pero nos aleja de las personas que tenemos cerca y ya no se ve esos juegos de matatena. Bueno, ya me voy a estar revelando un poco la edad. No, pero sí, el juego de pelota, todo eso que antes se solía hacer y que ahora ya casi no se tiene. Se tiene que retomar porque justo la vulnerabilidad de las colonias es esta. Yo no sé a veces quién vive al lado de mi casa. Entonces, eso es una gran desventaja y eso es una ventaja para la delincuencia. Entonces, hay que volver a esta parte también con reglas, ¿no? Porque antes se podía porque no había tantos carros. Entonces, ahora pues hay que ver si no hay ningún parque cercano. Primero, pues si hay un parque chiquito, grande, mediano, pues hay que recuperarlo, hay que apropiarnos y hay que entre todos trabajarlo, sin quitar la responsabilidad también a las autoridades, que hagan lo propio, pero también no hay dinero que alcance para todos los problemas que hay en la ciudad. Pero si nos involucramos todos y somos parte de la solución o del problema, porque a veces nosotros no barremos nuestra calle, no podamos, tenemos oscuro, no ponemos un foquito fuera de nuestra casa, no queremos salir al parque porque nos pasamos en las plazas comerciales. Entonces, toda esa parte hay que sensibilizar a los ciudadanos, concientizarlos, reeducarnos todos y volver a esta parte del trabajo, de las relaciones humanas, cercanas, de proximidad y sobre todo de fortalecer todas esas relaciones vecinales. Y muchos de los conflictos que se dan es porque no hubo un diálogo, porque no platicaron, porque no se dialogó, porque no se llegó a un acuerdo y a veces problemas esos vecinales que dices, era algo muy sencillo, el perro o algo, y terminó en todo un conflicto. Es impresionante. A ver, para que te des una idea de cómo está el problema de los vecinos. La encuesta de seguridad urbana que se hace cada 3-4 meses por el INEGI, que mide las 80 ciudades más grandes del país, dice que de cada 3 vecinos, uno tiene problemas entre ellos. Entonces, estamos hablando de un 30%. En la ciudad del área metropolitana de Guadalajara estamos hablando de más de 4 millones. 1 millón de personas tienen problemas vecinales. ¿Qué tipo de problemas? El ruido, en primer lugar, y de ahí vele sumando todo lo que hay. Y hay muchas sensibilidades. La primera el estacionamiento, los perros, la basura. Eso también cosas. Estamos enfocándonos a trabajar precisamente cómo dirimir y resolver estos conflictos. Primero entre nosotros, porque si no, pues vamos a tener policías y jueces para todos. No se puede, eso está imposible. Pero sí, ya cuando las personas necesitan a alguien más, bueno, pues aquí están los mediadores vecinales. También derivamos al IJA, al Instituto de Justicia Alternativa, con los mediadores o los facilitadores, etcétera, también del municipio. Pero, por ejemplo, también yo fui jefe del área de mediación en el municipio y estaban desperdiciados los 8 centros. No teníamos tanta gente. La gente iba a veces por asesorías, pero no a mediar. Porque eso tiene que trabajar desde volvernos a reeducar todos y trabajar muy fuerte a los niños con este tipo de educación, que sepan a dónde acudir para resolver conflictos que no han podido resolver ellos. Qué importante es este tema. La verdad es que siento que no hay espacios suficientes para seguir hablando y hablando y hablando de este tema. Yo creo que debemos de seguir fomentando la cultura de paz. ¿Cuál cultura del narco? ¿Cuál cultura de...? No, cultura de paz es lo que tanto necesitamos en las sociedades. Así que, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cómo los pueden buscar? ¿Tienen redes sociales? Sí, nos pueden buscar en nuestra fanpage de Red de Gestores de Paz, el Twitter, todas las redes, o también ahí tenemos un celular público, ahí nos pueden también, porque pues ya ahora, o tenemos también nuestras oficinas aquí cerca, en Avenida Circunvalación 1643, ahí en la colonia Jardines del Country, ahí también nos pueden buscar, ahí tenemos, pues hay personal para todo, ¿no? Y que ahorita estamos ahí creciendo, pero la idea también es tener mediadores comunitarios, mediadores escolares, mediadores familiares, tener una serie de especialistas y claro, trabajando en favor de la comunidad, ¿no? Con un tema altruista de formación. Víctor, ¿desde hace cuánto tiempo estás aquí en la red de gestores de paz? La red la fundamos, empezamos a trabajar muy fuerte la cultura de paz desde que estamos en el municipio como secretario general, pero la red se fundó hace 2 años, en octubre va a cumplir 2 años.
Bien, y hablando de política, ¿qué se viene para el maestro Víctor Sánchez Orozco? Porque sabemos que sí es una parte importante también, has tenido una carrera política importante y empieza pues momentos en los que se empiezan a acomodar, viene el 2024 que también se va a poner muy interesante toda esta carrera política. Bueno, yo creo que ya son los tiempos de empezar a ver por dónde van a caminar las cosas. Bueno, pues como dices, yo tengo muchísimos años participando, por supuesto que estaré participando, tomando decisiones, trabajando. Pues tengo ya en este proyecto ya prácticamente desde 2014, ya son 8 o 10 años trabajando. Estoy en espera también de que las cosas se enruten, ¿no? Si tú me dices, Víctor, ¿dónde te verías? Bueno, yo creo que ya por la experiencia, pues bastante experiencia donde me pongan, creo que hay muchos méritos también en Movimiento Ciudadano de muchos compañeras y compañeros y muy respetables todos, pero por experiencia, pues ya estuve en el Congreso local, en el Congreso Federal, estuve en la Fiscalía también mucho tiempo en las áreas más difíciles y obviamente en el Ayuntamiento como secretario general. Entonces ahí prácticamente participaba en todos los gabinetes habidos y por haber, el que quieras, el de seguridad, el de anticorrupción. Entonces sí me gustaría ser alcalde de Guadalajara. Pero también soy alguien que soy sensato, pone los pies en la tierra y también entiendo que desde donde nos toque trabajar, trabajamos. Tampoco ya son 29, en 1 de octubre cumplo 29 años en el servicio público, cumpliría, porque ahorita estoy fuera del servicio público, estoy como profesor y estoy trabajando en lo de la red, pero pues tampoco no tengo obsesiones, ¿no? Creo que cuando se dan las circunstancias, las condiciones, uno entiende. Cuando vino Ismael del Toro, candidato a Guadalajara, yo también había levantado la mano para ser candidato, y bueno, entendí que no era el momento y lo apoyamos. Y en su momento, bueno, pues conocemos esta historia donde él se retiró de la política y todo, y bueno, vino Pablo Lemos, lo apoyamos, porque yo he hecho política toda mi vida aquí en Guadalajara, casi, pues, desde que llegué a los 14 años. Entonces, de querer, por supuesto que levanto la mano por Guadalajara. Pero también soy sensato, voy a esperar a ver cómo vienen las condiciones, las circunstancias, las reglas de movimiento. No están ni claras, no tenemos ni candidato a presidente de la República, cuando ya todo el mundo ya tiene al frente, ya tiene Morena. Que me parece también que ahí nos estamos tardando muchísimo y mucho me gustaría también que Movimiento Ciudadano se uniera al frente, porque creo que es donde tendríamos más coincidencias como oposición, más allá de errores y todo, pero hay coyunturas y circunstancias y hay momentos que hay que combatir los nuevos vicios que veo yo hacia Morena, el sistema reciclado de lo que era el PRI, desafortunadamente. Y en el Estado, pues también yo creo que la primera decisión que tendrá que tomar Movimiento Ciudadano es quién va a ser el candidato a gobernador, y de ahí seguramente se vendrán las demás definiciones. Y en esas, pues estaré levantando la mano, si así, pues toda la coordinación, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, porque somos más de 100 ahí, donde se toman las decisiones de quiénes son los candidatos, a dónde, etcétera. Pues si lo ven a bien, pues adelante. Y si no, pues me sumaré a quien sea. Entonces, tampoco hay obsesiones, ni hay berrinches, ni hay caprichos. Hay que esperar su tiempo. Si ven que mi experiencia puede servir ahí, pues con mucho gusto. Pero de que vamos a ver a Víctor Sánchez ahí en el tema político, lo vamos a ver en el 2024, movido. Sí. Como le gusta a Víctor estar ahí también participando. Y bueno, tienes el apoyo, Víctor, de Ciudadanos, porque déjame decirte que hubo por ahí quienes me dijeron, invítalo a Búnker para que platique de algunas colonias, que ya te comentaré. Pero sí, pues se pone interesante el panorama. La verdad es que sí, Movimiento Ciudadano, entonces todo parece indicar que en el estado seguirá solo. A nivel federal, pues todavía medio complicado, porque algunos líderes como que le están haciendo ojitos a Morena y otros dicen, no, ni de broma se vayan para allá, mejor de este lado de la oposición. Entonces ya veremos qué es lo que pasa y cómo se van acomodando todas las piezas del ajedrez. De acuerdo contigo, Janet, y la verdad es que no podría yo dejar de participar. Sí me gustaría, después de 30 años ya casi en el servicio público, en haber participado en muchas cosas, ya decir, bueno, ya vienen jóvenes empujando fuerte, pero viendo cómo está el problema en el país, con posibles crisis económicas, viendo que es un desastre la seguridad, viendo que tenemos crisis forenses, que tenemos crisis desaparecidos, viendo que feminicidios, la violencia por todos lados terrible.
no podría yo quedarme de brazos cruzados. A lo mejor no conozco toda mi historia. Yo vengo de un rancho, entonces yo salí con mucho esfuerzo, junto con mi familia, para poder estudiar y todo el tiempo, yo me mentalicé que tenía que participar en la política para cambiar el sistema. Pero desafortunadamente el sistema no ha cambiado, solo mutó de personajes y tiene los mismos vicios de desigualdad, de pobreza, de manipulación, hay que decirlo así. Entonces, yo voy a estar participando desde donde me trinchera. Por eso también en la red de gestores de paz me he enfocado a formar ciudadanos líderes para que ellos ayuden y se repliquen las buenas prácticas, los buenos ejercicios y no podría quedarme de brazos cruzados desde donde sea. Ahorita, claro que estoy en el proyecto Movimiento Ciudadano y aquí dimos la lucha contra el PRI en su momento, pero ahora pues yo veo que el enemigo es Morena, y no porque sea Morena, porque se salvarán 2 o 3 personajes, pero ahí para allá yo veo los mismos vicios que vimos en el pasado. Entonces, esa mutación parece que fue para peor. Así es. Entonces, todo lo malo. Sí, y lo peor es que ahora ve uno amigos cercanos, familiares y mucha gente muy engañada. Yo digo, nada más esperen un poco que pase el tiempo y se va a caer esto. Esto yo lo asimilo, lo visualizo como cuando Carlos Salinas de Gortari nos habían vendido un país de primer mundo y bastó con poquito que se levantaran el ZLN para que se descubriera todo, la crisis del 95, o sea, habían contenido. Ahorita está peor que nunca. Ahorita tú tienes ya una deuda de 16 billones de pesos, que eso es histórico ya en México, pero además este presupuesto que viene de una deuda de 1.7 billones. Y hay gente que tú le preguntas, no es cierto, este gobierno no se está endeudando. Claro que se está endeudando. Desde el año pasado era la deuda de 800,000 millones de pesos. Entonces, es una vergüenza y... Una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es la realidad de las cosas. Y bueno, estamos en medio de una crisis terrible en materia de seguridad, en materia de salud, porque se nos prometió un nivel como el de Dinamarca. Y la realidad es que pues no la tenemos. De acuerdo contigo. Y además recorte a dinero. Nos engañaron que iban a ser Seguro Popular, lo desaparecieron, iban a ser el Instituto de no sé qué de Salud, ya lo desaparecieron. Entonces, la verdad es que estamos viviendo una época de mentiras como yo nunca había visto. En la época del PRI, lo tengo que decir, aunque ahí ahora ya está al frente y todo lo que sea. Estamos en un momento crítico donde no podemos quedarnos de brazos cruzados, porque si no, nos van a dejar un país peor del que ya tenemos. Y con tanta polarización, porque vemos a las familias incluso divididas por todo esto, eso no fomenta en ninguna manera la paz que queremos y que tanto añoramos para nuestro país, definitivamente. De acuerdo, Janet, y muchas gracias por el espacio, te valoro muchísimo que me hayas invitado. Maestro Víctor Sánchez Orozco, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy interesante este diálogo que platicamos de todo un poquito, pero se puso interesante, así que te volveremos a invitar para que nos acompañes aquí, ya conforme vayan avanzando también todo este proceso electoral y político en nuestro país. Gracias, Janet. Muchas gracias, de verdad. Y en nuestro estado, por supuesto, Jalisco. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Soy Janet Vázquez. Ayúdenos a compartir esta entrevista. Estamos en Facebook, en Búnker Informativo, también en Instagram como Búnker Informativo nos encuentran. Así que déjenos sus comentarios, déjenos su like también y bueno, pues hay que seguir fomentando la cultura de la paz. Janet Vázquez los saluda. Que pase un extraordinario día.